la palabra el diputado Claudio Dele Carbonara. Muchas gracias, señor presidente. Buenas noches para todos. Nos enteramos en la reunión de labor parlamentaria que los bloques mayoritarios adelantaban la negativa a tratar sobre tablas el proyecto que presentamos para otorgar las licencias a los trabajadores de la salud que son parte de los grupos en riesgo, con enfermedades preexistentes o mayores de 60 años. A los trabajadores nos da mucha bronca escuchar a diputados acá en esta Cámara, muy sueltos de cuerpo, decir que vienen a defender, a garantizar o ampliar derechos, y a la hora de votar una ley que garantice el derecho de los y las trabajadoras de la salud a tener licencia, son los primeros que levantan la mano para votar en contra. Nos da mucha bronca a los trabajadores escuchar diputadas que ponderan la gestión de salud de la ex gobernadora Vidal, cuando su gestión fue la que dejó el presupuesto más bajo en cuestión de salud, en el 5.5%, que superaba ya al vergonzoso 6.3% del gobierno de Scioli. Y después se llenan la boca hablando de los trabajadores de la salud, de las trabajadoras de la salud, de la primera línea, de los héroes, y también se anotan en la lista para votar en contra de garantizarle un derecho fundamental, un derecho igual al que tenemos todos los trabajadores. Muchas veces 5 minutos no alcanzan para fundamentar, porque hay que tener muchos argumentos, porque lo que se trata tiene muchas aristas o hace falta muchos datos. Pero en el caso de esta ley, algunos pocos segundos alcanzan para desarrollar la posición. No necesitamos el tiempo que se toman otros para ponderar políticas que lo único que hacen es condenar a los trabajadores a exponer su salud y a exponer su vida en el medio de la pandemia. Lo que tenemos que decir, solamente para fundamentar por qué planteamos esta ley, es que las muertes entre el personal de salud que se dieron en su gran mayoría, por no decir en su totalidad, entre las personas, la población en riesgo, eran muertes absolutamente evitables. Y sin embargo, se decidió no hacerlo. El gobernador de la provincia declaró hace un tiempo la emergencia sanitaria en todo el territorio bonaerense, suspendió las licencias anuales del personal dependiente del Ministerio de Salud y resolvió la contratación de personal temporario, obviamente a fin de dar respuestas a la emergencia. Pero después dictó la resolución número 90. Esa resolución incurre en un acto abiertamente discriminatorio, como decía anteriormente, en detrimento de las y los trabajadores de la salud. Dispone otorgar el derecho de licencia pagas por COVID a los trabajadores del Estado provincial que fuesen mayores de 60 años, a personas gestantes, a trabajadores integrantes de los grupos en riesgo, cualquiera fuese su edad, y a quien tenga hijos en edad escolar. Pero en esa resolución le quita ese derecho a los trabajadores de la salud, limitando únicamente las licencias a aquellos trabajadores mayores de 65 años o quienes tengan alguna patología en riesgo, pero que además deben ser mayores de 60 años. Un acto de discriminación que pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores del sector sanitario, que son además los más expuestos al contagio. Eso no hay que aclararlo, ¿verdad? Desde hace meses el reclamo de estos trabajadores y de estas trabajadoras
y sus organizaciones gremiales como la SICOP o ATE es el de tener estas licencias y no han sido escuchados. Yo quiero dar algunos datos que son muy crudos porque se trata de vidas humanas. Entre los trabajadores de la salud, en todo el país tenemos más de 3.652 contagiados y hay que lamentar de ellos 19 trabajadoras o trabajadores fallecidos. En la provincia de Buenos Aires son más de 2.600 los contagiados, con un triste saldo de 12 trabajadores fallecidos. Todas las vidas que se lleva la pandemia nos duelen, pero más nos duelen las vidas que se lleva y que eran evitables. Este proyecto de ley que presentamos busca evitar esas muertes. No puede ser que en la primera línea de combate contra el COVID expongamos a la muerte a las y los trabajadores que deben cuidarnos y que terminan pagando ese servicio con sus vidas. Yo voy a nombrar solo algunos de los casos, como el ejemplo de María Esther Ledesma, que ya se mencionó aquí, enfermera del Hospital Gandulfo en Lomas de Zamora. Tenía 50 años, era diabética y había solicitado 6 veces la licencia que le fue negada en todas las oportunidades, como terminó pagando con su vida. Otro caso, Elena Rojas, también se mencionó, fue enfermera primero, hizo un esfuerzo y se graduó como médica, trabajaba en el Sanatorio San Carlos de Escobar, tenía 62 años. Félix Ramírez, médico del Centro de Salud de Quilmes, hipertenso, diabético, tenía 62 años. Héctor Bornes, médico del Hospital Ángel Marcetti de San Vicente, ya lo mencionó una diputada preopinante, tenía 56 años y antecedentes de infarto y bajo nivel de plaquetas. Martín Rivas, empleado de vigilancia del Hospital Ramón Carrillo en San Vicente también, tenía 33 años solamente, pero era diabético, hipertenso y sufría problemas respiratorios. Para dar el último dato, obviamente también se mencionó como un caso paradigmático el de Silvio Cufré, que era enfermero en el Instituto Médico de Bransen, 47 años y padecía de diabetes e hipertensión. Acá hoy votamos la ley que lleva su nombre, denominada en modo de homenaje, ¿no es cierto? Es válido el homenaje, corresponde. Tenemos que retener el nombre de Silvio, el de María Elena, de María Esther, Ledesma, y la de todos ellos. Pero en este recinto, más que homenaje, lo que necesitamos es poder hacer que sea ley un derecho que necesitan para que no haya más Silvios, para que no haya más María Esther, para que no haya más trabajadoras y trabajadores de la salud que se mueran porque no se le otorga la licencia por pertenecer a los grupos en riesgo. Que tengan derecho a esas licencias y que se termine obviamente con esta discriminación en el sector de salud, que es el más expuesto. La negativa del gobierno provincial entendemos que solo se explica por la decisión política de no contratar el personal que corresponde, el personal necesario para enfrentar la pandemia. Incluso los pocos que se contrataron están trabajando desde hace meses sin cobrar su salario por problemas administrativos. Nos parece que poner en riesgo la vida de los trabajadores en general, pero los de la salud en este caso, para ahorrar recursos, contrasta con los más de 300 millones de dólares que ya se pagó este año a los acreedores externos. Me parece que hay un contraste innegable en esto, ¿verdad? Las y los trabajadores no pueden esperar, no tienen tiempo, lo que se les juega ahí es la vida. Necesitan la licencia paga para toda la población en riesgo, para garantizar nada menos que su propia vida, su propia integridad y la de sus familias. Porque no hay que olvidarse que todos estos nombres tienen familias detrás, tienen hijos, tienen hermanos, tienen padres,
tienen vecinos, tienen compañeros, tienen amigos. Los trabajadores de la primera línea necesitan una respuesta urgente. Y como decía al principio, no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de prioridades. Y para nosotros, las vidas trabajadoras importan de verdad, no solo en los discursos que después se encargan de aplaudirse entre ustedes. Los queremos llamar a la reflexión para ver si en la próxima sesión podemos tratar este proyecto, insisto, porque si la preocupación de todos, como lo dicen en cada una de sus intervenciones, es salvar la vida de los trabajadores de la salud, hay que votar una ley que le garantice las licencias. Si no, todo lo demás son discursos muy lindos, muy bonitos para salir en la televisión, mientras que ellos y ellas están cada día, cada segundo, cada hora que pasa exponiendo sus vidas. Muchas gracias, señor presidente.